tablero, ¿no? Que la mente, ya estamos. La mente es la puerta del conocimiento. Es la entrada y salida de toda forma de expresión. Lo que hay en nuestro ser y lo que queremos expresar o lo que queremos poner dentro de nosotros pasa siempre por la mente. Es una de las funciones. ¿Están escuchándome? Sí, señora. Bueno, es una de las funciones más importantes que tenemos, la función de la mente. Podemos pasar entonces la diapositiva para mirar varios tipos de manera de pensar, varios tipos de mente, yo diría así, ¿no? Qué pena y la tardanza, pero es el internet ya que se me pone lento. Porque los que son de la carne, yo lo leo aquí otra vez. Yo creo que vale la pena. Ya aparece. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pónganle cuidado a eso, ¿no? Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, pues es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, la función de la mente en nosotros puede tener estas 4 variantes. Hay una naturaleza, hay una mente de naturaleza básica, o sea, yo pienso hacer tal cosa, tal otra cosa, es lo que comúnmente pensamos y hacemos, es la naturaleza básica, piensa de acuerdo a lo que uno es y hace de acuerdo a lo que uno necesita hacer, la mente está en continuo movimiento y esa es una mente funcionando con su naturaleza básica. Todos nosotros debemos funcionar así, por supuesto, ¿no? Que ahora me paro de aquí y voy a buscar tal cosa, y cuando ya tienen la edad mía, llegan allá y dicen, ¿qué era lo que yo venía a buscar? Porque la mente empieza como a olvidarse de las cosas, pero en su plenitud, la mente en su naturaleza básica es la que le orienta a uno también en lo que uno debe y tiene que hacer. Ahora, eso es normal, todos debemos funcionar, ojalá nadie anquilose su mente, todo el tiempo estemos alerta para que nuestra mente esté ocupada en cosas buenas, aprendiendo una y otra cosa para que nuestra mente esté funcionando bien. Claro, después de un tiempo hay deterioros normales de esa naturaleza básica de la mente. También tenemos mente carnal, que es pecaminosa. Esa es la mente que cuando está viendo algo no está concentrado en lo que está viendo, sino lo que vio le hace pensar en otra cosa, muchas veces dañina o mala, y siempre está buscando cosas así. Yo digo que la malicia, el egoísmo y la codicia son 3 cosas en la mente carnal que la dañan muchísimo. La malicia destruye la mente. La codicia destruye la mente porque la hace pensar y pensar cómo lograr esto y aquello. Y también la arrogancia, el egoísmo, todos esos males de la mente carnal la destruyen. Es pecaminosa. La mente en el espíritu, dice la palabra, es vida y es paz.
es la verdadera vida y la verdadera paz la disfrutamos con una mente en el Espíritu. Y hay una mente que es hostil a Dios, se rebela contra Él, no se somete a Él, no puede, dice, no agrada a Dios, es lo que dice el último versículo allí. El Espíritu Santo conduce los patrones de nuestro comportamiento, pero la mente hostil se revela contra Dios. A veces lo niega, a veces dice cosas malas contra Dios, usa su nombre mal y esa mente se deteriora. El pecado la deteriora. La mente carnal es pecaminosa, pero también hay una mente hostil que se va además de ser carnal, le añade lo hostil. Y entonces nosotros debemos funcionar con una naturaleza básica y una mente en el espíritu que nos da vida y paz. Es posible. Ustedes dirán, pero ¿cómo hace uno? Es posible. Encontré pues 2 pasajes, uno en 1 Corintios 2:16, hace poco estuvimos haciéndolo en devocional con Luis y nos quedamos allí un rato, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense. Y yo pensé, uy, esto es grandísimo. ¿Cómo puede decir la Escritura eso? Pues claro, si el Espíritu Santo es el que dinamiza nuestra mente, nosotros podemos pensar en las cosas espirituales. Y por eso dice allí, tenemos la mente de Cristo. Y en la misma epístola a los romanos que vamos a ver cuando veamos el capítulo 12, nos dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hay otras versiones que dicen de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parte de por qué nosotros a veces estamos tan perdidos y decimos, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Porque dejamos vagar nuestra mente por una vida, por una mente carnal, o a veces hasta hostil, porque decimos, Dios, ¿por qué me haces esto? Eso es una mente hostil. Y una mente carnal es la que está llena de malicia y llena de pecado. Entonces, nosotros tenemos que ajustar nuestra mente a la presencia del Espíritu Santo que la santifica, la purifica, la limpia. Y allá en Romanos 12 hay una figura lindísima. Cuando lleguemos allá se las voy a explicar, porque es cómo podemos realmente transformar nuestra manera de pensar a la manera de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo conduce los patrones de nuestro comportamiento porque Él actúa en nuestra mente. Por eso también dice el Antiguo Testamento, el principio de la sabiduría, y la sabiduría está aquí también, es el temor a Dios. Porque es el que nos enseña a actuar correctamente. Sabiduría no es otra cosa que el sentido común, actuar de acuerdo al sentido común. Y para actuar correctamente de acuerdo al sentido común, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Aquello que fijemos la mente tiene efecto decisivo en nuestra conducta presente y final. En lo que fijemos la mente, eso tiene una resonancia, un efecto decisivo. Bueno, ahora miremos los versos 9 a 15. El Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a ir solo hasta el verso 17, ¿no? En la lección de hoy, pero nos falta bastante. El Espíritu Santo está en nosotros. Aquí Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez recordándonos que no es que Él viene por raticos cuando clamamos a Él o cuando estamos orando. Él está en nosotros, mejor dicho, nosotros nos hemos metido total a su dirección, a su ayuda. Estamos bajo la ley del Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta es una declaración
que es bastante fuerte, ¿no es cierto? Refiriéndose al problema de la mente, él dice vosotros, ahora ya no está hablando en términos generales, él está ya refiriéndose, dando como una exposición directa a sus lectores. No vivís conforme a la carne, hay que asumirlo. Recuerde que hemos dicho esto en otras ocasiones, eso hay que asumirlo, hay que asumir que ya no vamos a vivir conforme a la carne, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él vivifica nuestro ser, no, aunque estemos viejitos, aunque tengamos dificultades físicas, aunque haya problemas económicos, aunque haya situaciones muy complicadas en familia, ¿y Él qué hace? Dinamiza la vida de tal manera que nuestro espíritu vive por la justicia de Dios, no porque estamos sujetos a todos los vaivenes de las situaciones. Tenemos una línea de conducta que nos la traza el Espíritu Santo. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nota cómo lo repite, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, y ahí está dándonos una esperanza para el tiempo de enfermedad, para los tiempos de dolor, para los tiempos de sufrimiento, porque en ninguna parte nos dice que no tendremos sufrimiento, en ninguna parte nos dice que no seremos perseguidos, en ninguna parte nos dice que no tendremos dolor y en ninguna parte nos dice que no estaremos sometidos a la muerte física. Cuando estemos en todas estas situaciones, inclusive la muerte física, podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque yo tengo todo asegurado aquí y también en la eternidad. Los versos 10 y 11 nos hablan esto, pero si Cristo está en vosotros, aunque eso es lo que estoy tratando de exponer, Él vivifica nuestra vida. Nosotros allí tenemos que hacer lo normal, mantener nuestro cuerpo sano, mantener nuestra vida, nuestra mente sana. Mire que ya habló de la mente, mantener nuestra mente sana, puesta en el Espíritu, mantener nuestras manos en santidad, nuestro ser puesto a su disposición, pero no quiere decir que no vamos a sufrir, que no va a haber un accidente, que no vamos a tener sufrimiento del alma por alguna pérdida, todo eso viene. Pero el Espíritu Santo consuela, vivifica, reanima a nuestro espíritu. Él habita en nosotros para darnos vida. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, total de que tenemos por el Espíritu vida. Él vivifica tanto aquí como para la eternidad. Así que no le tengamos tanto miedo a las circunstancias, pánico a veces, porque una situación de pérdida de un trabajo, una situación de pérdida de salud, una situación de quedar solos porque alguien se nos fue, todas esas situaciones que son dolorosas, el Espíritu Santo las conoce y Él está en nosotros para revivificar nuestros cuerpos. El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Él levantará también nuestros cuerpos mortales. El Espíritu que mora en nosotros, Él nos vivificará. Y los que creemos que el Señor tiene vida para darnos y que el día que nos vayamos no morimos eternamente, estaremos siempre viviendo con Él. Entonces, tanto vivir como morir es un gozo. Él vivifica nuestros cuerpos, pero también vivifica nuestro espíritu y le da esperanza al espíritu que está en nosotros.
El verso 12, 12 al 15. No, 12, allí estamos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí empezamos de los versos 12 al 15, que nos dice que somos deudores. Ojalá que así nos sintiéramos, ¿no es cierto? Hay una forma de vida en la cual nos sentimos deudores. Sentimos que cada día que vivimos es un día de gracia que el Señor nos da. Es un día conforme a su misericordia. Es un día que más que el Señor nos da la oportunidad de glorificar su nombre y de ayudar a otra persona, de hacerle el bien a los demás. Ojalá cumplamos la función para la cual Dios nos tiene. A veces nosotros queremos vivir solo para nosotros, comer bien, dormir bien, darnos todo gusto, y eso está bien. Pero si nosotros no cumplimos la función para la cual el Señor nos puso, nos dejó, nos dio esta vida, estaremos mal, estaremos andando siempre como esclavos de cuidarnos a nosotros mismos. Somos esclavos de nosotros mismos. La verdadera libertad la encontramos cuando nosotros encontramos placer y el lugar que Dios nos ha dado en el mundo para bendecir y servir a los demás. Y para bendecir y servir al Señor. A veces no hay tiempo para las cosas de Él. Es lo último para lo cual se saca tiempo, para servirle al Señor. Pero realmente, si vivimos en el Espíritu, Él va poniendo en nuestro corazón ese sentido de que nosotros no somos esclavos del miedo, de que qué me va a pasar mañana, ni que tengo que tener esto y esto y esto y esto preparado, porque si me enfermo, porque si me voy, porque si hago, todo en función de nosotros. Nosotros somos demasiado egoístas, siempre estamos luchando por lo mejor, por el mejor puesto, el mejor sitio en la fila. Es tremendo. Una vez yo estaba esperando en una gran fila en la iglesia para almorzar. Y yo me puse a mirar la fila y dije yo, ay, pero ¿por qué yo tengo que hacer toda esta fila? Y poco a poco fui caminando hacia adelante. A ver si alguien me decía, Deidita, venga, se hace aquí. Y después de haberme alguien dado el puesto, me di cuenta, todo lo que estoy haciendo está en función de mi propio bienestar. Pero si ellos también tienen las mismas necesidades que yo, necesitan almorzar igual que yo, ¿por qué no respeto que llegaron primero? Solamente en eso que es tan pequeñito, ¿no es cierto? Y a veces hasta el niño se lo enseña, vaya mijito, métase adelante y yo voy después. Cosas como tan pequeñas que nos van esclavizando y que nos sujetan y nos hacen morir realmente el espíritu que está en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahora vamos a hablar de ese Abba Padre. Somos deudores entonces de todo lo que tenemos y somos deudores para hacer en la tierra lo que tenemos que hacer mientras vivamos acá. Cumplir la voluntad de Dios es servir a los demás y glorificar su nombre. Esas son las dos tareas que son primordiales. Tengo que amar a los demás como me amo a mí misma. Entonces, la medida del amor que tengo para conmigo, tengo que expresarlo en los demás. Eso no es fácil. Esa es una lucha del diario, ¿no? Y hay que el que me caiga mal, lo saco del llavero, ¿cierto? Porque no me gusta. Y de esa manera es como nosotros actuamos, porque todo alrededor nuestro lo organizamos para nosotros tener confort, para estar bien.
y no morimos un poquito a la carne. Queremos que el espíritu viva allí adentro, en el rinconcito que le dejamos, y nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con la carne a nuestro favor. Tengamos en cuenta eso. Y por eso yo les hablaba al principio de esa ilustración. Tenemos que aprender a no vivir nosotros, a morir nosotros y meternos en esa ley. Porque si morimos a la carne, podemos entrar en la ley del Espíritu que va a manejar y llevar los hilos de nuestra vida sin someternos a la ley del pecado y de la muerte. No es fácil, es de todos los días. Ahora, somos deudores porque somos hijos de Dios. Mire tal lo que dice aquí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora yo les voy a hablar de la adopción de la cual habla Pablo aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso somos deudores. Somos deudores porque Él nos ha dado todo para la plenitud de la vida. La Escritura nos lo pone en blanco y negro y es así. Nosotros tenemos que aceptarlo, asimilarlo y lucharlo y vivirlo cada día mientras vivamos, porque tenemos carne que también le gusta el pecado. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos muchas garantías al ser hijos. Y note cómo es que le decimos o cómo es que clamamos aquí, según Pablo, Abba Padre. Abba es un término arameo que significa papito. Como los niños chiquitos le dicen a su papá, papito. Mis hijos ya son muy viejos y todavía le dicen a Luis papito. Los dos le dicen papito. ¿Por qué? Porque ese papito, ese Abba Padre, tiene unas condiciones muy especiales. Es afectuosa intimidad, respeto filial, es amor. Afectuosa intimidad. Qué atrevidos, ¿no? Qué lanzados, qué igualados, fue que yo pensé cuando estaba pensando en lo que significa el término. Los judíos casi no usaban ese papito por respeto al Padre Celestial, pero aquí Pablo no lo pone. Papito, Padre, porque somos tus hijos, tus hijitos. Y tenemos ese derecho filial de llegar hasta su presencia, de intimidad. Ese Abba allí es una palabra que nos invita a la intimidad con el Padre Celestial, pero a la vez es una palabra de respeto filial. Es una palabra muy hermosa. Es una expresión hermosa. Y leyendo algún comentario sobre esto, dice, tal vez el Señor Jesús, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, comenzó diciendo, Abba, Padre. Abba. Porque él hablaba arameo perfectamente. Y como era su Padre Celestial, tenía todo ese derecho. Tal vez los demás, y al escribirlo, los escritores de los evangelios no se atrevieron, pero Pablo sí, para mostrarnos la dimensión que tiene la adopción. Somos hijos de Dios por adopción y por eso podemos llamarle papito. Todos aquí sabemos lo que significa la palabra hijo adoptado, ¿no es cierto?
Hijo adoptado es alguien que la ley le ha permitido a una familia criarlo, ¿no es cierto? Se lo dan a una familia que por lo general no tiene hijos o quiere tener una familia muy grande y no puede, que demuestran un poder económico suficiente para ofrecer un hogar con todos los derechos de alimentación, vestido, educación, salud, dignidad, tranquilidad, todo eso lo revisan antes de hacer la adopción o de dar a un niño en adopción. Las personas generalmente adoptan menores, porque no hay jurisprudencia para adoptar personas mayores. En Roma la había. Y que tengan una edad, que estén en edad reproductiva, porque así tienen el tiempo para criar a esa criatura que les dan en adopción. Pero no está garantizado el amor, por ejemplo, no está garantizada en una adopción, ni está garantizada la herencia en una adopción. Si la quieren meter los papás, sí, pero ese es de libre potestad de los adoptantes. Pero en la ley romana era todo lo contrario. En la ley romana, que regía en el tiempo de Pablo, el hijo legítimo los hijos nacidos legítimos, y si al papá no le gustaba el muchachito o la muchachita, la niñita, como decimos nosotros, podía deshacerse de ella, desheredarla, mandarla como expósita. Esa palabra surgió de esa figura, de la figura de adopción. Expósito era un niño que lo mandaban con un esclavo al desierto para que lo botara, para que las aves se lo comieran. Y si una persona pasaba y lo veía y lo quería recoger y lo criaba, lo podía criar como su hijo, pero nunca volvía a tener contacto con sus padres originales. Eso era un expósito. También podían darle muerte a sus hijos o podían venderlos como esclavos. Todo eso podían hacer con los hijos legítimos, pero no podían hacerlo con los hijos adoptados. Los hijos adoptados, una vez eran adoptados, cambiaban de nombre, de apellido, adoptaban o recibían el nombre y apellido de sus nuevos padres, recibían una carta de herencia, él era heredero legal de la herencia de los padres, no podía ser vendido, no podía ser expósito, no podía ser rechazado por los padres, tenían que aceptarlo y tenían que darle toda la herencia. Y Pablo toma esta figura de la adopción romana para decirnos aquí, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino de adopción. No hemos sido vendidos como esclavos a nadie. Somos libres y somos adoptados. Y si somos adoptados, tenemos un papá de verdad. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Y podemos llamarlo papito. Podemos llegar a él con toda libertad. Eso es lo más hermoso que tiene este espíritu de adopción que dice allí. Porque, por ejemplo, Claudio, un emperador romano, él adoptó a Nerón para ser su sucesor, pero después se dio cuenta que era un tipo malo, malvado, peor que él, porque Claudio no era ninguna buena ficha. Y Nerón escribió una de las páginas más oscuras y dolorosas de toda la historia de Roma. Ese Nerón fue, hasta hoy la historia lo comenta, como el peor hombre que ha vivido en la tierra. Y fue un hijo adoptado y no podía desheredarlo, ni podía quitarle el derecho al trono porque era adoptado. ¿Ve? Y Pablo usa esa figura para mostrarnos la posición con que Dios nos ama y nos da
esa posición como hijos de Dios. Así que es una posición de gran honor y de gran gloria la que nos da aquí. Y vamos a mirar los últimos versículos para darles el tiempo a ustedes de comentar, porque hasta ahí vamos a llegar hoy. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se siente usted? ¿Realmente es hijo de Dios? Actuemos como hijos de Dios. Si somos hijos, pues de acuerdo a la ley romana, tenemos derecho a todos, somos herederos. Por eso es que nos hace ciudadanos de la patria celestial. Nos cambia hasta de ciudadanía cuando entramos al reino de Dios. ¿Ve? Somos hijos herederos, y una cosa que me parece tremenda, coherederos con Cristo. O sea, nos mira en la misma posición como mira a su hijo. Eso es tremendo. Casi no nos cabe en la cabeza, ¿no es cierto? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la herencia que tenemos. Pero esa herencia tiene gloria, pero tiene dolor también. Dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, todo esto es una esperanza. La podemos vivir aquí, en esperanza. En esperanza nosotros disfrutamos y sabemos que tenemos una herencia en los cielos. Según el apóstol Pedro, nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Pero aquí dice, somos herederos de un lugar. Apocalipsis al final nos habla de una ciudad donde nosotros podemos vivir a plenitud. La plenitud de Él, la presencia de Él en nosotros ya nos da muchísima plenitud. Porque una vez que hemos entrado por la fe a ser justificados y a ser hijos de Dios, nosotros ya disfrutamos de muchísimas cosas en Él. Pero el solo hecho de ser herederos, coherederos con Cristo, de poderle llamar papito, de poder llegar hasta su misma presencia. En Hebreos dice entrar hasta el mismo lugar santísimo y tener comunión directa con Él. Eso es muy grande, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí está. Y para ser juntamente